Un héroe infravalorado. Cuando pensamos en Fullmetal Alchemy, la atención suele centrarse en Edward Elric, el niño prodigio, el alquimista nacional, el carismático protagonista. Sin embargo, Alphonse Elric es en muchos sentidos el corazón silencioso de la historia. Su figura puede pasar desapercibida porque carece de los gestos exagerados y del temperamento explosivo de su hermano, pero su viaje es quizás aún más humano y doloroso. Alphonse no solo perdió a su madre, también perdió lo más íntimo, su cuerpo, condenado a vivir dentro de una armadura hueca, privado de sensaciones tan básicas como el tacto, el hambre, el sueño o el dolor físico. Su existencia es una paradoja viviente y sin embargo, a pesar de esta tragedia, no se convierte en un personaje amargado o egoísta. Su ternura, su empatía y su paciencia contrastan con la impulsividad de Edward, convirtiéndolo en una especie de brújula moral dentro de un mundo quebrado. Sus metas son claras: recuperar su cuerpo y apoyar a su hermano en su propia redención. Pero en ese trayecto, Alphonse se convierte en un ejemplo de resiliencia y madurez, incluso mostrando en muchos momentos más serenidad y claridad de pensamiento que Edward. La paradoja de Alphonse es que, a pesar de estar vacío, es quizás el personaje más lleno de humanidad de toda la obra. La carga invisible de Alponce. El viaje de Alponce no puede analizarse sin detenernos en el impacto psicológico de su condición. Lo suyo no es simplemente una pérdida física, es un trauma existencial. Vivir atrapado en una prisión metálica sin poder sentir ni expresar completamente su mundo interno. Pérdida parcial de identidad. Alponce no puede reconocerse en un espejo, no puede tocar su propio rostro, no puede distinguirse de un objeto animado. Su identidad se fractura porque ya no sabe si sigue siendo humano o si se ha convertido en un autómata que imita emociones. Esto lo sumerge en constantes episodios de duda y vulnerabilidad. Depresión latente, la imposibilidad de experimentar cosas simples como el sabor de la comida o el calor de una caricia crea un vacío emocional constante. Alponce sonríe y se muestra positivo, pero en lo profundo carga con una tristeza que rara vez confiesa, lo que se asemeja a un cuadro depresivo encubierto. Estrés postraumático. Presenciar la muerte de su madre, el fracaso de la transmutación humana, el dolor físico de la desintegración de su cuerpo y el abandono de su padre forman una herida psicológica profunda. Aunque no se muestra quebrado externamente, sus recuerdos lo persiguen, especialmente en los momentos de soledad. Madurez temprana. A diferencia de Edward, que canaliza sus traumas en una actitud desafiante y arrogante, Alponce aprende a ser más contemplativo, más cuidadoso, incluso más sabio. En muchos pasajes es el quien calma a Edward, quien piensa estratégicamente y quien demuestra mayor sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Ansiedad por su existencia, la idea de que, en cualquier momento, el sello de sangre que lo ata a la armadura pueda borrarse y con ello desaparecer para siempre, es una carga psicológica que lo acompaña constantemente. Su vida pende de un hilo, literalmente. Silencio de la armadura. Si Edward representa la obsesión, el fuego y la arrogancia juvenil de querer doblegar al mundo con su conocimiento, Alponce es todo lo contrario. Es calma, introspección y silencio. Su filosofía de vida no nace del orgullo, sino de la vulnerabilidad. Y eso lo convierte en uno de los personajes más existencialistas de toda la obra. A diferencia de Edward, que discute constantemente contra la religión y la verdad en un tono desafiante, Alponce se convierte en un filósofo sin quererlo. ¿Por qué? Porque su condición lo obliga a pasar incontables noches de vigilia dentro de un cuerpo hueco, sin poder dormir, comer o soñar. En ese silencio infinito, lo único que le queda es pensar, reflexionar y cuestionarse. ¿Qué significa estar vivo si no puedes sentir nada? ¿Qué es el alma si puedes sobrevivir sin un cuerpo? ¿Qué te hace humano? ¿Tus recuerdos, tu mente o la carne que te compone? Su existencia es una paradoja, un ser humano atrapado en un cascarón metálico. Y sin embargo, en vez de volverse cínico o amargado, Alponce desarrolla una sensibilidad única. En su silencio obligado,
cultiva una capacidad de empatía y dulzura que incluso Edward no tiene. Esa calma filosófica lo convierte en el verdadero ancla moral de la historia, el recordatorio constante de que más allá del poder, la alquimia y el sacrificio, lo que realmente importa es el lazo humano. Metafísicamente, Alphonse vive en un estado liminal. No pertenece del todo al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Su alma está sujeta a una armadura por un sello de sangre, una situación que lo empuja a cuestionar los fundamentos de la existencia misma. Y aunque a lo largo de la obra se enfrenta a dudas existenciales muy fuertes, como las sembradas por Berry el carnicero, quien le hace preguntarse si de verdad sigue siendo el mismo Alphonse o solo una copia de sus recuerdos, nunca abandona la esperanza. Esa fe no en un Dios, ni en la verdad, sino en la bondad humana y en el amor de su hermano, es lo que le da fuerzas para seguir adelante. En este sentido, Alphonse encarna una visión existencialista mucho más madura y serena que la de Edward. Mientras su hermano lucha contra los límites de lo humano, él los acepta y los abraza. Comprende que ser humano no significa ser perfecto, ni siquiera tener un cuerpo completo. Ser humano es la capacidad de amar, de elegir, de luchar por otro. Su tragedia lo lleva al borde del abismo metafísico, pero en lugar de caer en la desesperación, Alphonse responde con ternura, esperanza y fortaleza interior. El niño que recuperó su humanidad. La historia de Alphonse Elric no es solo la de un niño que perdió su cuerpo en un ritual prohibido, sino la de un alma que aprendió a ser verdaderamente humana, incluso cuando estaba atrapada en el hierro. Su viaje es la representación más pura de la esperanza en Full Metal Alchemy Brotherhood, la convicción de que, aunque el sufrimiento sea insoportable y la existencia se torne incierta, la bondad y el amor son capaces de sostenerlo hasta el final. Alphonse empieza como un niño curioso, protegido por Edward, su hermano mayor, pero el destino lo condena a una madurez forzada. Se ve privado de todo lo que hace humana a la vida: el calor, el hambre, el sueño, el cansancio, el dolor físico y, sin embargo, sigue conservando la dulzura de su corazón. Ahí está la grandeza de su personaje, en la capacidad de no dejar que la tragedia lo corrompa. Donde otros caerían en la desesperación o la locura, él floreció como la brújula moral de la historia. El reencuentro con su padre, Hohenheim, le da una última lección: que incluso los adultos que fallan, que incluso los padres ausentes pueden redimirse. En Pride, el pecado del orgullo, Alphonse ve un espejo distorsionado de lo que Edward pudo haber sido si se hubiese dejado consumir por su soberbia. Y es él, el hermano pequeño, quien logra comprender lo que significa vivir con humildad, con gratitud y con la mirada puestas en los demás. Cuando finalmente recupera su cuerpo, lo hace después de un sacrificio supremo: entregar lo más valioso que tiene, su propia alma, para salvar a Edward. Ese gesto resume todo lo que es Alfo, un ser dispuesto a entregarse por amor, aun si eso significa dejar de existir. Pero la alquimia y la vida le devuelven lo que creía perdido. Vuelve a ser humano, vuelve a sentir, vuelve a reír como un niño. Es el premio justo a una existencia de paciencia, esperanza y resistencia silenciosa. Al final, Alphonse se separa de Edward, no por distancia emocional, sino porque ambos entienden que su vínculo fraternal es indestructible. Se marchan a tierras distintas para aprender más sobre la alquimia y sobre sí mismo. Esa separación no es un adiós, sino la demostración de que ya no necesitan estar físicamente juntos para seguir unidos. Alphonse es el niño que fue un fantasma en una armadura. Ahora puede caminar por el mundo como un ser humano completo. Bien, esta sería la reflexión final del video de Alphonse. Debo decir que es uno de los personajes más infravalorados de Fullmetal Alchemy. Seguiré haciendo videos sobre los personajes de esta obra
siempre y cuando el programa me sirva. El último video que hice de Edward se me borró y no lo voy a poder subir y la verdad me da un poco de pereza volver a editar el mismo video, aunque tengo el guión ahí. Sin nada más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten qué personajes les interesa. Muchas gracias.